En el capítulo anterior de My Sei-san, Lin y Jane seguían amándose en todos los sentidos. Jane le mostró al amor de su vida lo mucho que le importa. Pero Kate, la ex prometida de Lin, apareció, pidiéndole a Lin una segunda oportunidad. Veamos este caso. El capítulo abre con un flashback, en donde vemos como nuestras protagonistas se encontraban realizando unos colgantes. A pesar de que Lin fue la primera en terminar, notamos como a Jane le había quedado mejor, por lo que en un rápido movimiento Lin lo tomó, diciéndole a quien en un futuro se convertiría en la mujer que más ama que ella lo usaría. Pero cuando Jane se acercó intentando ver el suyo, ambas iniciaron un pequeño jugueteo, en donde quedaron muy cerca del rostro de la otra, por lo que Jane, al mirar por unos segundos los ojitos de Lin, se apartó, hasta que esta última le mostró su colgante, el cual en el futuro aún conservaría. En el presente, Jane se encontraba en su auto, esperando a Lin. Recordemos que en el capítulo anterior, nuestra protagonista aceptó verse con Kate para terminar de cortar lazos con ella. No es cierto. Por lo que Jane se decía a sí misma que debió haberle dicho a su novia que estaba súper celosa. Así Lin habría terminado rápido con ese encuentro. Por lo que, cansada de esperar, decidió entrar al restaurante en donde Lin ya iba de salida. Cuando nuestra chef la vio, le preguntó el qué le había dicho Kate. Pero quien contestó fue la chica, al decirle a Lin que esperaba que llegara a salvo a casa. Nuestra chef, al notar cómo Kate observaba a su novia con el obvio deseo de volver con ella, sin decir ninguna palabra le demostró a Kate que el corazón de Lin le pertenece solo a ella. Tomando su mano mientras observaba a Kate, se llevó a su novia consigo, dejando a la chica un poco molesta por lo sucedido. Pero justo en ese momento, Tim, quien había sido testigo de todo el encuentro que Lin y Kate habían tenido, se acercó a la chica preguntándole sobre nuestra protagonista. Afuera del restaurante, Jane le preguntaba una vez más al amor de su vida qué le había dicho Kate. A lo que Lin le respondió que solo se había disculpado, pero también le pidió volver a estar juntas, cosa que sorprendió e indignó de cierta manera a Jane, quien le decía que casi creyó que Kate era una buena persona. Lin solo la miraba sonriendo, pero cuando nuestra chef le preguntó el qué le había contestado, Lin, muy segura de sus sentimientos hacia Jane, le decía que le había dicho que la perdonaba, pero no podían volver a estar juntas. Mientras se acercaba al rostro de Jane, le decía que ella es su única novia, poniendo nerviosa y feliz a nuestra chef. Cambiando de escena, como ya es costumbre, vemos a Tuk aconsejando a su amiga, diciéndole que no debía preocuparse por Lin, ya que ella es una mujer adulta, fuerte e independiente, quien puede cuidar de ambas. Comentarios que hacían que se tranquilizara, al por fin aceptar que Lin es dueña de sí misma y de sus decisiones. Horas más tarde, esa noche, Lin decidió dormir con su mamá, no sin antes serle sincera sobre su encuentro con Kate. Esta vez, le pedía disculpas a su hija por su comportamiento, diciéndole que nada le importa más que su felicidad, a lo que Lin, muy tranquila, le agradecía, diciéndole que siempre han sido ellas dos, por lo que ya no debe preocuparse, ya que Lin elegirá lo que es mejor para ella. Terminando su conversación cuando ambas se abrazaron, recordándose el amor que se tienen. El siguiente día, Tim hablaba con nuestras protagonistas. Este les decía que Tuk le había contado cómo Pai había sido quien había atacado a Jane en el pasado, por lo que les proponía salir unos días de la ciudad, específicamente a su resort, todo con la excusa de que Pai podría volver a atacarla. Mientras nuestras protagonistas pensaban su propuesta, el chico las observaba con una molestia y celos que trataba de disimular. Aunque después de insistir un poco, Lin y Jane aceptaron. Es así como ambas llegaban al resort de Tim, en donde Lin le preguntaba a su novia si el chico sabe que ella no siente nada por él, ¿por qué sigue siendo tan amable? Jane le contestaba que él es así, cosa que hizo dudar a Lin, ya que con un poco de inseguridad se acercó a la mujer de su vida cuestionándole si Tim no la hacía sentir nada, a lo que Jane rápidamente negó, ya que para ella, Lin es la única persona que su corazón quiere y ha amado toda su vida.
Pero cuando nuestra protagonista la tomó de su cintura, acercándola a su cuerpo, preguntándole si su abrazo la hacía sentir algo, nuestra chef, sorprendida y emocionada por su espontaneidad, se acercó a sus labios diciéndole con un tono muy bajo que le hacía sentir muchas cosas, llegando ambas a besarse hasta caer en la cama, donde los besos siguieron avanzando, demostrándose con hechos que se pertenecen por completo la una a la otra. Esa tarde, nuestra parejita habían salido de su habitación para explorar el resort. En medio de su conversación, Lynn le expresaba su miedo de que las personas en sus redes sociales se enteraran de que fue despedida, ya que podían pensar que era incompetente. A lo que Jane, reconfortando a su novia, le decía que la vida real va más allá de las redes sociales, puesto que la felicidad no viene de perseguir el éxito. Por lo que, al ofrecerse como su modelo, nuestra protagonista empezó a tomarle fotos, dándose cuenta en ese momento que quería pasar el resto de su vida con Jane. Pero al ambas estar sumergidas en su burbuja de amor, no se percataron que Kate y Tim a la distancia las miraban con mucho recelo, por lo enamoradas que estaban la una de la otra. Pero el más afectado era Tim, quien cada vez iba sintiendo más envidia hacia nuestra protagonista, contándole a Kate cómo ha amado a Jane desde hace muchos años, esperándola pacientemente pero sin éxito. Hasta que Lynn volvió, se dio cuenta del por qué nunca lo aceptó. Kate, quien lo escuchaba atentamente y con un poco más de cordura, le cuestionó el por qué lo sigue intentando, si sabe que Jane nunca lo verá de otra manera. Pregunta que hizo pensar mucho a Tim, hasta que finalmente respondió que solo no quiere arrepentirse de haber hecho todo lo que podía. Aunque es claro que el amor que dice tener hacia Jane con el tiempo se ha transformado en obsesión, al punto de llegar a cruzar varios límites por ello. Esa noche, Lynn esperaba muy ansiosa a su novia, quien recién salía de la ducha. Tras compartir un tierno y apasionado momento juntas, las vemos dirigiéndose a un lugar al que Lynn ya había decorado con anterioridad, ya que esa noche le tenía preparada una sorpresa a su novia. Jane, al observar todo, quedó sin palabras, ya que el gesto que Lynn había tenido le había conmovido por completo. Cuando recibió un ramo de margaritas en el que Lynn le explicaba que simbolizaban los recuerdos de la infancia y el amor puro, un amor como el que Jane siempre le ha tenido, nuestra chef tomó sus manos, escuchando como Lynn le decía que siempre se ha enamorado en el pasado, pero todas esas veces tenía miedo de terminar mal, como siempre le había pasado. Pero esta vez con Jane no era así, ya que por primera vez no sentía ese miedo de entregarse por completo. Mientras ambas lloraban de felicidad, Lynn procedió agradeciendo el amor que Jane siempre le ha tenido, disculpándose con ella por haberla hecho esperar muchos años, hasta que finalmente se dio cuenta que la chica indicada siempre estuvo a su lado. Por lo que cuando Lynn le mostró el anillo de compromiso a Jane, nuestra chef era la persona más feliz en ese preciso momento, en donde solo existían ellas dos. Al colocarle el anillo, ambas sonrieron con sus corazones repletos de amor. Jane, en un movimiento, tomó una de las margaritas. Mientras le daba forma de anillo, le expresaba lo mucho que la había esperado todos esos años, revelándole el momento exacto en el que se dio cuenta que la amaba. Es por eso que Jane le colocó el anillo de margaritas que simbolizaba su amor eterno. Es así como nuestras protagonistas siguieron su noche, envueltas en la calidez que las rodeaba solo con tenerse cerca. Cambiando de escena, se nos muestra a Kate, muy resignada en su habitación, ya que había visto lo que Lynn le tenía preparado a Jane. Hasta que Tim, después de insistirle por todos los medios, entró a su habitación, molestando a la chica por su intromisión. Pero cuando este le decía que Lynn y Jane ya se encontraban muy juntas en el lago del resort, y tras llevarle una botella de vino, Kate decidió tomarla. Somos lo que somos ratas. Pero volviendo con nuestra parejita, ambas se hacían promesas sobre su pronto matrimonio, inmersas en su mundo de paz, amor y tranquilidad. Hasta que inesperadamente Kate apareció, gritándole a Lynn que debería estar con ella y no con Jane. Acto que dejó perplejas a nuestras protagonistas, quienes observaban como una Kate completamente borracha se acercaba a ellas. Kate, llorando, le decía a Lynn que aún está esperando por ella, ya que incluso sigue teniendo todas las invitaciones de su boda. Lynn solo la escuchaba sin decir nada, mientras Kate le seguía diciendo que la perdonara, ya que ahora sabe que ella es a quien realmente ama. Oh my God, what is that?
Jane, quien también se encontraba sorprendida por la acción de la chica, solo observaba a Lynn. Tomó su mano buscando seguridad, pero un mal paso de Kate hicieron que ésta cayera al agua y Lynn soltara la mano de Jane. Esto no me gusta. Cuando Lynn llevaba a Kate hasta su habitación, se nos revela cómo Tim había estado observando toda la escena en silencio, pero sonriendo ya que su plan de arruinarles la noche había salido a la perfección. Después de que Lynn ayudara a Kate a darse una ducha, la escena se detiene con la mirada de Jane. Ella observaba a Kate en silencio y entre ambas se decían con los ojos todo aquello que en ese momento no podían permitirse expresar. Cuando Lynn regresó con ellas, le preguntó a Kate por qué había tomado tanto, recordándole que siempre se embriaga demasiado rápido. Kate, con la voz quebrada, respondió que lo hizo para no sentir el dolor de saber que Lynn la había abandonado. Escuchar eso indignó profundamente a Jane, y más aún cuando Lynn, muy herida, le reveló a Kate que después de su infidelidad no pudo seguir viviendo en Nueva York, porque todo le recordaba a ella. Pero antes de que Lynn pudiera decir algo más, Kate se incorporó de golpe y se abalanzó sobre ella, besándola frente a Jane. Miss Jackson, quien, incapaz de soportar seguir viendo la escena, salió de la habitación. Justo en el momento en el que Lynn apartaba a Kate y le decía que dejara de hacer eso, si quería que realmente siguieran siendo amigas. Pero antes de que Lynn pudiera marcharse detrás de Jane, Kate la detuvo, abrazándole la pierna mientras le pedía disculpas. Jane, al salir, se encontró con Tim, por lo que en otra escena los vemos conversando, hasta que Lynn apareció. Cuando el chico se fue, Jane estaba muy triste y molesta, yéndose a dormir sin decir ninguna palabra. La mañana siguiente, Jane entró furiosa a la antigua habitación que compartía con Lynn, confrontando a Kate, reclamándole que Lynn es su novia, no la de ella. Pero Kate solo sonrió con despreocupación y les recordó que las personas pueden separarse, insinuando cómo Lynn la había amado tanto en el pasado que casi se iban a casar. Acercándose con una calma calculada, tomó la mano de Jane y le mostró que ella también tenía un anillo, preguntándole con un tono desafiante cómo podía estar tan segura que Lynn la amaba más que a ella, antes de soltarle la mano y salir de la habitación, dejando a Jane sola, paralizada y con la duda que más temía. Tras el tenso enfrentamiento con Kate, la inseguridad comenzó a consumir a Jane, por lo que al regresar con Lynn la despertó entre una lluvia de besos, preguntándole con mucha curiosidad si la amaba. Lynn, con ternura y sin dudar, le aseguró que sí, pero cuando Jane quiso saber a quién amaba más, si a Kate o a ella, la fotógrafa respondió de inmediato que obviamente la ama más a ella, sellando sus palabras con más besos para tranquilizar a su prometida. Sin embargo, la calma se rompió cuando alguien llamó a la puerta. Era Kate, buscando a Lynn. Nuestra fotógrafa se tensó al verla. Protegiendo a Jane, la alejó de la puerta para poder enfrentarla. Lo que no imaginó es que Jane iba a observar todo desde la ventana, incapaz de apartar la vista de su prometida y de la chica que intentaba recuperarla, hasta que una llamada repentina la obligó a dejar de mirar, justo en el momento más inquietante. Cuando Lynn volvió a la habitación y no vio a su prometida, comprendió de inmediato que Jane se había ido. La siguiente escena revela que Tim la había llevado de regreso a casa, explicándole a Tuck que la policía quería hablar con ella porque uno de los empleados de Pie había declarado falsamente que Jane lo había contratado. Mientras tanto, Tuck se acercó a su sobrina para hablar sobre lo ocurrido con Kate, pues Tim ya le había contado lo que había pasado durante el viaje. Jane, intentando ser fuerte, admitía que sabe que Lynn la ama, pero no puede evitar sentirse mal cuando ve a Kate tan cerca, especialmente porque nota cómo Lynn aún se preocupa por ella. Tuck intentó reconfortarla, pero Jane terminó confesando lo que más le dolía. Si Kate no le hubiera sido infiel a Lynn con un hombre, probablemente ahora ellas dos estarían casadas. Por lo que en otra escena vemos a Tuck perdiendo la paciencia y yendo a confrontar a Om, creyendo que había sido ella quien le reveló a Kate el paradero de Lynn. Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando Tuck, agobiada por lo ocurrido, terminó confesándole a su amiga la verdad sobre cómo nuestras protagonistas están profundamente enamoradas la una de la otra. Pero otra escena nos muestra a Jane y a Tim, quienes acababan de terminar sus declaraciones con la policía. En ese momento, aprovechando la vulnerabilidad de Jane, Tim intentó acercarse más de lo debido,
insinuando que él podría tratarla mejor que Lynn, si tan solo le diera una oportunidad. La escena se corta justo cuando Jane iba a responder. Después de esa escena, vemos como Lynn había estado esperando a Jane en su casa, inquieta por su ausencia. Pero cuando finalmente hablaron sobre el por qué Jane se fue sin ella, Lynn intentó acercarse, pero su prometida seguía molesta. Jane le confesó que se marchó porque no quería interrumpirla con Kate, lo que llevó a Lynn a explicarle que solo la ayudó porque estaba demasiado borracha, algo que habría hecho por cualquier persona. Ese comentario irritó aún más a Jane, quien respondió con sarcasmo. Fue entonces cuando Jane por fin estalló y admitió la verdad. Estaba enojada, porque Lynn había puesto más atención en Kate que en ella, y al verla salir con ella esa mañana la hirió profundamente. Para tranquilizarla, Lynn le contó lo que realmente sucedió en esa conversación con Kate, revelando cómo finalmente le puso un límite a la chica. Le había dicho que la había ayudado la noche anterior solo porque podía haberse ahogado, y que la boda entre ellas ya no existía, porque Kate ya no tiene un lugar en su vida. A pesar de que Kate insistió en recuperarla, Lynn fue firme y solo le ofreció su amistad, dejándole claro que ya no la ama y que, si seguía comportándose así, ni siquiera eso tendría de su parte. Jane, al escuchar cada palabra, no pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos. Lynn, firme y vulnerable a la vez, le aseguró que solo le pertenece a ella y a nadie más. Por lo que, cuando Jane vio la mano de Lynn y el anillo de margaritas que le había hecho a su prometida, su corazón simplemente no pudo resistir más. Se lanzó directo a los brazos y a los labios de Lynn, dejándose envolver por la seguridad que solo ella podía darle. Tras reconciliarse durante toda la noche, parecía que por fin la calma regresaba. Hasta que, inesperadamente, un correo llegó al teléfono de Lynn, uno que permanecerá en misterio hasta el siguiente capítulo.